Para definir diferentes zonas donde teclear un documento sin tener que estar limitado a los márgenes que nos impone Word, una de las diferentes formas de hacerlo es insertando lo que se llaman cuadros de texto. Para insertarlos, elegir la ficha Insertar, Grupo Texto y elegir Cuadro de texto. Al elegir Dibujar, el cursor se nos transforma en cruceta y al trazar un rectángulo podemos crear un primer cuadro de texto. Vamos a insertar otro nuevo y un tercero. Decía que dentro de un cuadro de texto podemos insertar texto, imágenes o aquello que nos interese para poderlo mover a otra parte del documento de Word. Démonos cuenta que si arrastramos, este cuadro de texto se mueve prácticamente a donde deseemos. En un documento previo que he abierto, voy a seleccionar parte del texto, lo copio y ahora lo pego dentro del primer cuadro de texto. Basta con pinchar dentro y pegar. Veremos que efectivamente el texto se ha volcado dentro, pero a menos que abramos más el cuadro, no lo veremos completo. Podríamos, como hemos hecho, conectar ese cuadro o vincularlo con el siguiente y a su vez con el otro. En la pestaña Formato, Crear vínculo, aparece una taza que se vuelca sobre el siguiente cuadro. Veremos que cruzó la oficina de estudiante que hasta vacaciones, giró a la derecha, el texto continúa en el siguiente y a su vez podemos volcarlo en el otro. Igual, seleccionando el 2, el segundo cuadro, y ahora crear vínculo con el tercero. Y aquí tenemos el resto del texto. Eliminar el vínculo es tan fácil como crearlo, basta saber dónde hacerlo. Pinchamos en el cuadro que queremos eliminar, buscamos herramienta de dibujo, formato y romper vínculo. Ahora tendremos ese vínculo que habíamos creado cortado y el resto del texto estará metido, el del tercero en el segundo, y así sucesivamente. Pinchamos en el anterior y rompemos vínculo. Ya tenemos todo el texto metido dentro del primer cuadro como empezamos. Al igual que en otras herramientas de Office, existen en Word también la posibilidad de crear macros. Las macros que sirven es para guardar y para realizar rápidamente tareas repetitivas. Una macro en Word 2010, lo primero que hay que hacer es pensar qué vamos a hacer y después activarla y empezar a grabar todo aquello que deseemos que posteriormente la macro aplique. Las macros se ven en la ficha Programador, Grupo Código. Aquí aparecen las macros que tengamos creadas, en este momento no hay ninguna. Y es donde se almacenarán y desde donde las ejecutaremos a menos que hagamos otras opciones. De hecho, lo que podemos empezar es por crear una macro nueva. No hace falta irnos a este botón, sino que simplemente en la parte inferior, en la barra de estado, aparece un botón para empezar la grabación. Al pinchar en el botón se nos abre un cuadro en donde podemos definir el nombre de la macro, cuidado no permite espacios en blanco, mi macro, y podemos también asignarle un conjunto de teclas para que se ejecute rápidamente sin necesidad de ir al cuadro donde están almacenadas. Vamos a usar la combinación de teclas control y una que no suele usarse, Y. Control más Y aparece aquí, ahora la asignamos. A partir de ahora, lo que hagamos se irá guardando en la macro. Veamos que en el pegado al cursor aparece una cinta de cassette. Vamos a empezar por crearnos, por ejemplo, un formato de fuente. Vamos a usar la fuente Courier New. Vamos a aplicar un color rojo, tamaño de 16 y en negrita y cursiva. Aceptamos. Una vez que hemos terminado de crearnos todo aquello que deseamos que la macro aplique, debemos siempre tener cuidado de cerrar la macro, si no, todo lo demás que hagamos a partir de ahora se seguirá grabando o guardando dentro de ella. Vamos al mismo botón y al pinchar abajo se cierra la macro. Si vamos a la ficha Programador, Grupo Código, Macro, ahí aparece mi macro guardada. Recordemos que le hemos asignado una combinación de teclas para que se ejecute. Basta seleccionar ahora parte del documento y con la tecla Control Y automáticamente se asigna todo aquello que le hemos dicho a ese texto seleccionado. Repito, pinchamos en un sitio y o bien Control Y, que para eso le asignamos teclas, o bien Programador, Macros, Mi macro, Ejecutar. Supongamos que tenemos una serie de logos que siempre queremos insertar en según qué documentos, pero para ello no queremos ir continuamente buscándolos en sus carpetas e insertándolos.
Vamos a guardar lo que se llama un bloque de creación. Tenemos 3 imágenes pues que deseamos insertar tal como está en cada cabecera de documentos que nosotros preparemos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las 3 imágenes. Pinchamos en el margen izquierdo, se seleccionan las 3, vamos a la ficha insertar, grupo texto, pinchamos en guardar selección en una galería de elementos rápidos. Aquí basta con poner un nombre, por ejemplo, prueba, y aceptar. Vamos a hacer la prueba si realmente funciona. Seleccionamos, suprimimos. Hemos abierto un documento nuevo, hemos entrado en la cabecera y queremos insertar lo que tenemos en elementos rápidos. Pinchamos y aquí lo tenemos. O bien lo podemos buscar en organizar bloques de creación y clasificando por orden alfabético. Sabemos que se llamaba prueba y aquí lo tenemos. Insertar. Hemos insertado nuestro bloque de creación. Al crear un documento lo suficientemente extenso, puede que hayamos hecho referencia a fuentes externas a las que queramos hacer referencia en él. Para ello tenemos una de las utilidades de Word en la gestión de fuentes externas. Debemos irnos a la ficha referencias, citas y bibliografía, insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí podemos editar la fuente, ponerle un nombre, elegir de dónde viene y tenemos una ficha bastante extensa para darle nombre. También en esta misma ficha, grupo citas y bibliografía, podemos cargar en el administrador de fuentes un documento que previamente hemos creado como documento XML. Ese documento debe haberse creado con un editor especial en el que el código de creación es intercambiable con otras fuentes de Office y es similar al lenguaje HTML para diseño de páginas web. Examinaríamos la carpeta donde lo tenemos y al abrirlos lo insertaríamos como documento de fuente nuevo.